Partido entretenido entre Inglaterra y Croacia. La verdad que los dos nos dejaron momentos vibrantes en el primer tiempo. En el segundo ya se le fue yendo la gasolina a Croacia y bueno, saca a relucir toda su jerarquía porque el conjunto inglés tiene algo que es muy similar a lo de Francia. Tiene banco, tú revisas quiénes están en los suplentes y encuentras una solución. Algo muy ajeno y diferente a Croacia, que si bien es una mezcla de experiencia con juventud, pues al parecer ya no va a alcanzar esa calidad que se tienen. Ya se nota que la edad está pesando en el caso, por ejemplo, de Modric, que no tuvo un buen partido, encima tuvo responsabilidad en el primer tanto, casi que fue de improvisada su actuación en este partido. Por el contrario, tienes la otra cara de la moneda, que fue Harry Kane, que con toda esa experiencia vuelve a mostrar lo que vale la cancha. Además, es uno de esos nueve clásicos que trata de resolver todas las que tiene. E Inglaterra en el segundo tiempo se hace gigante. O sea, si este partido se resolvió recién en los minutos finales, entre muchas comillas, fue porque Livakovic sacó de todo. El tipo ya te había dado un aviso con ese penal de Harry Kane que lo repitieron, pero es que después en el segundo tiempo aparece con hasta cuatro llegadas en cuarto de hora del segundo tiempo. Fue muy entretenido porque Inglaterra había llegado bastante, pero bueno, el portero croata que ya había tenido un mundial resaltante en Qatar 2022 vuelve a aparecer en este tipo de situaciones y aguanta de una u otra manera el resultado abultado ante Inglaterra. No te diría abultado, pero por lo menos en instancias ya de finiquitar este cotejo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Inglaterra venció 4-2 a Croacia. Vamos a estar opinando de este partido. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y un comentario al final de esta entrega. Inglaterra de esas selecciones que se puede dar el gusto de sobrarse de futbolistas, ya que su nómina es muy amplia. No solo tiene jugadores en su poderosa Premier League, sino puede sacar uno que otro elemento de la Bundesliga y por ahí de la Liga de España, si es que lo llegas a encontrar, como es el caso de Bellingham y Alexander-Arnold, pero no fue convocado. Tal como dije, hay algunos nombres que no fueron de la partida porque no habían sido llamados por Thomas Tuchel, como ejemplo Phil Foden o incluso el mismo Cole Palmer, que participaron en la Eurocopa en aquella final contra España. Pues eso es lo que tiene a ser una selección altamente competitiva. Tienes que barajar bastantes nombres por cada puesto y es difícil decidirse, pero para alguien con experiencia como el técnico alemán, esto no iba a ser un problema, digamos, tan radical, ya que hasta banca te termina sobrando. Y pues eso lo vimos en los primeros minutos, ya que Inglaterra ahorcaba adelante, puso sus líneas un poquito más acomodadas al espacio de la defensa croata para que no puedan salir. Y esto en algún instante iba a tener su fruto, porque se iban a equivocar o simple y sencillamente al momento del tacto iba a salir los balones por los costados. Dicho sea de paso, de ahí viene la jugada del primer tanto porque en un córner la pelota va abocando cerca del corazón del área. Madueke viene de atrás, pero Modric estaba adelante en ese mismo instante. El croata no mide que viene de atrás el futbolista británico, levanta la pierna y llega muy tarde. No sé cómo se rige en este tipo de decisiones porque para mí hay un punto ciego obviamente de Luka. Él no está visualizando quiénes vienen de espalda para adelante, pero Madueke lo termina sorprendiendo. El Beto pita penal en ese mismo instante, penal que el mismo Kane ejecuta de primeras falla, pero debido a un pequeño adelantamiento de Livakovic se tiene que repetir y esta vez Kane lo manda a guardar. Era el 1-0 para Inglaterra, tenía que animarse más Croacia porque estaba muy timorato en esos primeros minutos. De hecho, iba a empezar a acercarse gracias a sus extremos, en este caso Susic y Baturina. Tenían que apoyarse de los laterales y la gente también de experiencia, porque hay un viejo zorro ahí también en Croacia como es Iván Perisic, futbolista que en algún momento estuvo en el fútbol croata, había vuelto, pero lo regresaron a la élite, digamos, al menos a los equipos que participan en la Champions, como es el caso del PSV. Pues bueno, hay muchas caras también en este Croacia. Por ejemplo, adelante tiene a su futbolista como Musa, que después va a terminar anotando. Tú comparas un poquito en cuanto al nivel de jerarquía y a veces se hace muy tedioso las comparaciones. Pues bueno, en Qatar 2022 tuvieron a Kramaric, por ejemplo, y en Rusia 2018 tenían a Mandzukic. En el medio campo antes de la partida no solo estaba Modric, sino que estaba Kovacic y Rakitic. Y hoy en día tienes un mediocampo, digamos, competitivo para lo que viene nombre por nombre, pero no a la altura de tu rival. No estaba a la misma par, porque Modric estaba acompañado de Pasalic y también de Stanisic por el otro lado, que son buenos jugadores, pero hablando netamente de mediocampistas, ya no tienen esa misma rigurosidad que antes. Y lo íbamos a notar en Modric porque
no iba a terminar redondeando un buen primer tiempo. Encima ya había tenido lastimosamente a deber con ese penal cometido sobre Madueke y pues a partir de ese instante Croacia entendía de que si se animaba un poquito más pues podía generarle peligro a Inglaterra. Y vaya que lo terminó haciendo. Y mira cómo empieza la jugada, porque es un robo desde el medio campo. En ese mismo instante, Baturina conecta con su compañero Suchi, que manda a comprar pan a la defensa inglesa, se la devuelve al propio Baturina y este no falla. El jugador del Como anota el empate en ese mismo instante. Muy bien por Croacia, porque digamos que ya estaba haciendo algo efectivo su plan, tratar de desequilibrar por los costados. Aún así, Inglaterra estaba algo resguardado y apostando por lo que podía hacer Madueke, porque cada que se volcaban adelante, O'Reilly trataba de conectar con Gordon, pero no era tan suspicaz al momento del uno contra uno como si lo era Madueke, que se juntaba con Rhys James para generar espacios en ese instante. Dicho sea de paso, Harry Kane tuvo ahí un acercamiento leve, pero no acabó en lo mismo. Y pues bueno, el mismo británico, el número 9 del Bayern de Múnich, es como un tiburón en el mar, detecta la mínima sangre para salir a flote y atacar. Pues bueno, esto íbamos a verlo en el segundo tanto, porque al momento del córner, Declan Rice, que entiendo que este sería una especie de jugada elaborada que ellos ya fabrican en los entrenamientos, ¿no? Eso de lanzar un centro a un jugador que, digamos, en un inicio tú no lo tienes referenciado porque están estorbando el resto. De hecho, Jones y Konsa se volcaron adelante. Nadie marcó a Kane, que venía de atrás, y para él iba ese proyectil, y al momento del cabezazo supera a Livakovic. 2-1 para Inglaterra. Muy bien hasta ese instante. Lo que le faltaba a Croacia era un poquito más de rebeldía, porque estaba asomándose mucho más Inglaterra. Como dije, estaba algo compacto el partido para los dos. No es que hubo tantas aperturas, al menos de parte de Croacia, pese a que ya se había volcado Inglaterra hasta ahorcarlo al momento de la salida con esa presión. Y pues bueno, en algún momento iba a caer, y cerca del primer tiempo también pasa Liga, encuentra muy bien a Perisic, que es un viejo zorro, como dije, sabe qué momento tiene que picar al vacío, sabe qué espacio puede encontrar ahí. Me dio la sensación de que estaba en posición adelantada, lo siente que se le acomoda a Musa y este no falla. El jugador del Dallas, porque sí, hay futbolistas de la Liga de Estados Unidos. En el caso de la selección croata, pues bien, el número 9, en este caso el delantero, termina anotando. Partido muy animado, lleno de goles, 4 tantos, esperamos muchísimo en el segundo tiempo, pero más de Inglaterra, porque por algo es una de las selecciones favoritas a ganar esta Copa del Mundo, por algo lo ponemos siempre en la palestra como una de las candidatas. Le estaba faltando recuperar memoria, esa explosividad por los costados, porque tiene jugadores para ganar en ese uno contra uno, como Anthony Gordon y Madueke, aunque más se vio al segundo. Además, Bellingham había redondeado un primer tiempo en donde trataba de conectar en algunos instantes, en este caso con Harry Kane, y en el segundo tiempo, nada más iniciar, íbamos a ver su mano, porque desde la propia defensa llega un pase de parte de Anderson. En un primer instante daba la sensación de que iba a caer directamente a los pies de Madueke, pero un jugador croata termina deslizándose el balón, la llega a puntear ahí con los pies, se desvía un poquito y para mala suerte de ellos le cae a Bellingham, que saca unos metros tremendos al lateral croata y pues termina definiendo en el palo izquierdo de Livakovic. Nada que hacer. En ese mismo instante Inglaterra iba a crecer, iba a recuperar, como dije, esa memoria, porque tenía que demostrarlo. Es uno de los grandes candidatos por la nómina que tiene, por la experiencia. Claro está que tal vez no tendrá la misma copa que el resto, pero al menos en algún momento lo ha sido, algún momento ha sido campeón del mundo. Y en esos primeros 15 minutos del segundo tiempo íbamos a ver por fin esa intensidad de Inglaterra, íbamos a ver por fin a ese equipo avasallador, porque Bellingham se generó su propia oportunidad, lo saca Livakovic, dicho sea de paso, también íbamos a ver el show del arquero croata. Minutos después, Declan Rice tuvo su oportunidad. El tipo se había acomodado, había jalado la marca de uno de los defensores y cuando la quiere colocar en el palo izquierdo, vuela nuevamente el portero croata. Minutos después, en un cabezazo increíble porque se forma una pelotera, O'Reilly cabecea con mucha potencia, el rebote lo pesca Gordon pero no la termina metiendo. Muy fácil también el trabajo para Livakovic, pero había cierto peligro en ese mismo instante. Y esos 15 minutos de intensidad se iban a coronar con un remate muy potente de Kane para el palo derecho, que nuevamente Livakovic se pone a la palestra para salvar a Inglaterra.
El resultado estaba siendo muy corto, era un 3-2, pero te daba la sensación de que pudo haberse finiquitado en ese mismo instante, en esas 4 jugadas puntuales. Pero bueno, como dije, hay que darle también los aplausos a Livakovic, que después del Mundial de Qatar 2022 se alzaba como uno de los porteros del futuro, que iba a tener cierto renombre, pero no le fue bien en cuanto a la elección de equipos. De hecho, volvió a la Liga Croata y pues bueno, parece que el tipo se guarda lo mejor que tiene para las Copas del Mundo. Y vaya que estaba respondiendo a cabalidad. Inglaterra buscó liquidar las cosas y salió Gordon por Rashford, salió Madueke por Saka. Quiero decir algo sobre Anthony Gordon. La verdad que su partido no me terminó de convencer. Aparte que no lo buscaban, no sentí que fuese ese jugador desequilibrante del Newcastle. Y mira que ya ni siquiera está en ese equipo porque el hombre ha firmado por el Fútbol Club Barcelona. Y al menos en este tipo de partidos donde las papas queman, no sentí su presencia. Apenas si la tocó. Es más, en ese cabezazo de O'Reilly, él queda en el rebote, pero le pega muy mal. Facilita más el trabajo del portero para sacarla. Entonces, bueno, habrá que verlo, porque tal parece que es uno en torneos internacionales como la Champions, que está bien, en la Premier también, pero ustedes saben, y esto va para cualquier futbolista del mundo, cuando uno viste la casaquilla de su selección, también se tiene que ver todo ese valor, todo ese esfuerzo, además todo ese nivel que tanto promulgas en este tipo de torneos. Vamos a ver cómo evoluciona en el Barcelona, pero al menos a mí particularmente no me convence su partido, como si lo fue lo de Madueke, al menos más en el primer tiempo que en el segundo. Y dicho sea de paso, tanto Saka como Rashford tuvieron las oportunidades para también ahí desequilibrar. Rashford, dicho sea de paso, tuvo una chance, pero ahí había salido a la expectativa Livakovic, porque Stanisic había fallado al momento de dar un pase para atrás y casi la termina pecando. Y miren, yo esperaba algo más del lateral del Bayern de Múnich, que sí se asoció en algunos instantes adelante, pero es que no tiene jugadores del mismo nivel. Claro está que va a tomar tiempo para Croacia volver a condecorar una generación como la que tuvo en los últimos 2 mundiales, donde en una salió subcampeón y en la última fue el tercer lugar. El partido se iba acabando, daba la sensación de que si no apretaba el acelerador Inglaterra o no finiquitaba las cosas, Croacia en cualquier momento se lo podía empatar, porque estaba acercándose más por la banda derecha y vaya sabría si uno de los amagues tenía muchísimo mejor éxito. Pues bueno, esto termina pasando en los minutos finales porque viene la jugada desde la derecha, Saka que irrumpe por esa banda, sirve en este caso a Rashford y un amague corto que le hace Stanisic implica el cuarto tanto porque la pone en el palo izquierdo de Livakovic. Ahí se acabó el partido, bueno, ya estaba a pedir este resultado. Claro está que el portero de Croacia es el que había salvado las papas. Debe mejorar en ese sentido Croacia, porque en algunos parajes, en algunas contras, quedaba con piques al vacío la gente de Croacia totalmente solos, o sea, no cubrían mucho ese tipo de espacios. En ese sentido, tanto Sutalo como Bardiol quedaron debiendo. Te diría que Bardiol también tiene esa responsabilidad en el tanto de Bellingham. Pero bueno, este tipo de cosas seguro corregirá Zlatko Dalic para el partido que viene. Inglaterra da un paso agigantado, no solo en su grupo, sino de cara a lo que se viene en el futuro. Este fue el duelo, el mano a mano que tenían ellos por el liderato del grupo. Eso es lo que vemos todos, a menos que Panamá o en el tal caso Ghana digan lo contrario, pero está claro de que al menos dentro del círculo, dentro de esa esfera de favoritos del Mundial, Francia e Inglaterra, además de tener recambio, han cumplido y vaya que su banca les ha resuelto algunas cosas. Y bien, dime tú qué opinas de este partido, te voy a estar leyendo en comentarios, no te olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario hasta este momento. Puedes volverte miembro también del canal, vamos a estar hablando del Uzbekistán contra Colombia que se juega todavía en unas horas. Nos vemos, cuídense.